antes de tú tomar una decisión, estás abierto a la posibilidad. Por eso es ese vértigo de, ya que estoy aquí, estoy a punto de tomar una decisión, pues se abren ante mí miles de o cientos de posibilidades. Søren Kierkegaard es uno de esos autores en la filosofía en los que es bastante conveniente conocer un poquito, al menos de su biografía, para reconocer cómo va formando sus ideas, si influyen mucho. Datos biográficos: 1813, nace alrededor del 5 de mayo, si no estoy mal, de 1813 en la ciudad de Copenhague, hijo de un acaudalado comerciante. Su padre inició pues, muy pobre, pero desarrolló un gran capital, y esto fue favorecedor sobre todo por la herencia que le da en vida y le deja todavía después de muerto a Søren Kierkegaard. Con esto, Kierkegaard tiene acceso a la educación, tiene acceso a recursos para la propia edición de sus libros. Él entra en un diálogo a veces bastante intempestivo con pensadores de su contexto, de su época y de su lugar. Estamos hablando de Copenhague, no está directamente en Alemania, no está directamente con los pensadores como Schelling, al cual sí va a ir a tomar clases con él, pero a él le llegan pues las ideas ya procesadas por la iglesia de su tiempo y de su lugar. Entonces, a partir de ese contexto va a él estar desarrollando una crítica incluso a la forma de entender la religión y forma de entender la persona con respecto a Dios. Su antropología está muy relacionada con su cristianismo. Antes que filósofo, podríamos considerarlo más bien un teólogo, ¿no? A grandes rasgos, bueno, esos son algunos de los puntos que mencionar. Está en diálogo con el idealismo alemán, está en diálogo con el romanticismo, también del romanticismo de Jena. Se enfrenta con ideas procesadas o ideas ya mediadas del hegelianismo en su época, en su lugar, y desarrolla esa propia teoría sobre la persona. Hacia 1855, pues fallece nuestro pensador, mucho tiempo después de lo que él consideraba iba a vivir, pero aún así murió joven. Retomando esta idea de pensar al hombre, a él le interesa mucho el sujeto, no la comunidad de las personas, no el Estado, sino el sujeto ante Dios. De ahí tiene su visión, o de ahí se rescata su visión religiosa de lo que es el hombre. Entonces, para saber qué es lo que relaciona realmente al hombre con Dios, va a tener que hacer ese análisis, pues en cierto sentido psicológico, no una psicología experimental, una psicología o antropología filosófica de su tiempo, y eso lo lleva a establecer algunos puntos que después serán retomados por corrientes que ya consideramos más existencialistas del siglo pasado, del siglo XX. El existencialismo podría ser considerado como una corriente filosófica en la que presta atención a cuáles son los rasgos más propios de la existencia humana. En particular podemos hablar de la libertad y de cómo se padece esta libertad. La libertad no es nada más una categoría, una descripción de lo que hace el hombre y de cómo son sus actos para fundamentar una ética, sino que en este sentido existencialista vamos a entender que la libertad se padece. Se genera una angustia, que es un concepto muy importante dentro de su pensamiento, y estos mismos conceptos sobre la libertad, sobre angustia, sobre desesperación, sobre pecado incluso, van a ser también puestos sobre la mesa de discusión por otros pensadores también llamados existencialistas. Lo importante para la vida auténticamente humana pues va a ser esa libertad, va a ser esa angustia, va a ser la desesperación, va a ser cómo se ejecuta esa libertad y cómo se padece la libertad, ¿no? Es un concepto muy relevante
porque establece ya una diferenciación con respecto a otros animales, ¿no? Tiene una raíz, un origen religioso, otra vez, no podemos desligarnos de su pensamiento filosófico, del pensamiento religioso. Él hace un rastreo de cómo se sentiría, cómo se habrá sentido Adán antes de pecar, ¿sí? No había pecado, no tenía la culpa, no tenía pues ese remordimiento, pero tenía la posibilidad, ¿sí? ¿Qué sentía Adán y qué sienten los hombres o el género humano? Pues temor ante la nada. No es un temor concreto como cualquier otro animal puede sentir, no es un temor ante un depredador, no es un temor ante un accidente, no es un temor ante un trueno, ante las fuerzas de la naturaleza, sino que es un temor ante la nada, y esa nada la podemos entender también como infinita posibilidad. Antes de tú tomar una decisión, estás abierto a la posibilidad, por eso es ese vértigo de, ya que estoy aquí, estoy a punto de tomar una decisión, pues se abren ante mí miles o cientos de posibilidades, ¿no? Y de todo lo que puede pasar a partir de la decisión que vaya yo a tomar. Por lo tanto, es un pensador que de ahí se entiende la importancia del existencialismo en el siglo XX, cuando el ser humano empieza a tomar decisiones muy importantes sobre su destino y cómo, pues ahí están las consecuencias. Se abre un infinito de posibilidades, ¿no? Como en toda visión religiosa, pues está llamado el hombre a un estado de beatitud o de felicidad, ¿sí? Pero está arrojado al mundo en primera instancia. En esa primera instancia es que tenemos el estadio estético, es el más inmediato, es el de la sensibilidad, justamente su nombre lo indica, la estética. Es el de la sensibilidad y lo que nos mueve es pues el gusto, el placer, incluso las emociones, ¿sí? Todos estos elementos van circunscribiendo ese primer estadio estético. Luego, el sujeto tiene que hacer conciencia de esa inmediatez y darse cuenta que puede comprometerse, no negando el estadio estético, sino asumiendo que en su estadio ético, que es el de la institución, es el de la comunidad, es el de la sociedad y es el de la ética, pues voy a continuar disfrutando de la sensibilidad, pero ahora con un compromiso más trascendental, algo que me trasciende a mí como sujeto, y en ese sentido pues estamos hablando de sociedad, de Estado y por supuesto también de religión, en un sentido todavía del mundo. Pero aquí llegamos al estadio religioso. Kierkegaard es un autor cristiano, protestante. Eso quiere decir que eso influye mucho en esta noción que tenemos sobre cómo nos aproximamos a Dios. En este sentido, Dios es el que va a mandar o solicitar pruebas de fe, ¿sí?, para poder llegar con Él o para poder estar ante Él. Y a Kierkegaard lo que le interesa es crear una filosofía, un pensamiento que acerque al sujeto ante Dios. Pues, de esta manera, pues, el estadio religioso, o lo que él considera es el estadio religioso, va a ser aquel en el que Dios está o dispone las cosas para que el sujeto tome la decisión de estar ante Él. Y toma, por ejemplo, un ejemplo muy paradigmático, es el de Abraham y su hijo Isaac, ¿sí? Abraham se le solicita matar o asesinar a su hijo Isaac, que sacrifique a su hijo Isaac para pues reconocer su fe ante Dios. Y Abraham lo acata. Aquí nos dice Kierkegaard, tenemos que hacer una suspensión teleológica de la ética, tenemos que prescindir de los mandatos éticos que nos dicen no mates a tu hijo, pero pues Dios lo está solicitando, ¿no? Cosas absurdas, que para él no es propiamente absurdo, sino paradójico, algo contradictorio con pleno sentido para la persona, es esta solicitud de Dios ante Abraham, ¿no? Y ahí tenemos pues un concepto clave que es el del salto de fe. Para yo poder llegar del estadio ético
al estadio religioso tengo que abandonar el espacio seguro de la ética, voy a abandonar el que posiblemente me defiendan mis compañeros, colegas, amigos, y voy a estar solo ante Dios, y eso significa hacer un gran salto. Por debajo hay un vacío, pero es para encontrarnos con Dios, al menos esa es su propuesta.